Recuerdo que en la mañana del 19 de septiembre del 2017, eh, viendo las noticias, se izaba la bandera a media asta recordando a las víctimas del temblor de ese mismo día, pero de 1985, el cual pues ha sido catalogado como el más fuerte y destructor en la historia de nuestro país. Mientras se guardaba un minuto de silencio en mi mente, vino un pensamiento de ¿qué pasaría si volviéramos a vivir lo mismo? A decir verdad, pues yo no tengo recuerdos de aquel temblor de 1985, puesto que todavía no tenía ni 2 años en aquel entonces. Y pues eso me hizo cuestionarme aún más, pues la reacción que pudiéramos tener, ¿no?, ante tales fenómenos como los temblores, y pues pensar que a veces esas reacciones no son del todo apropiadas. Súbitamente traté de bloquear ese pensamiento y ocuparme en terminar de arreglarme para ir a trabajar, porque como de costumbre, pues ese día iba retrasada. Se había anunciado previamente que ese día habría un simulacro a las 11 de la mañana, tanto en las noticias como en redes sociales, y pues también en los lugares de trabajo, ¿no?, a través de comunicados, pues se nos había preparado para ello. Incluso llegué a escuchar comentarios de que no era una buena idea esto del simulacro, porque había mucha gente que pues tenía recuerdos muy vívidos todavía y traumas por superar de aquel temblor de 1985. Ya activarían, eso podría hacer que las personas se enfrentaran a ataques de pánico, a sustos, etcétera. Sin embargo, pues el plan del simulacro siguió adelante, no hubo ningún cambio y todo el mundo pues ya estaba avisado y hasta cierto punto pues preparado, ¿no?, para aquel simulacro. Recuerdo que ese día pues dieron las 11 de la mañana y se activó la alerta sísmica. En mi trabajo salimos yo y mis compañeros con normalidad, pero con la velocidad suficiente para desalojar el edificio de 4 pisos. Nosotros nos ubicábamos en el tercer piso. Posteriormente regresamos a nuestros lugares de trabajo y pues todo siguió con normalidad. Recuerdo que me moví de mi lugar porque estaba viendo yo unos pendientes con el chico encargado de sistemas, y estaba yo platicando con él. Hasta cierto punto estaba inclinada hacia su lugar cuando de repente sentí un fuerte mareo. Hubiera deseado que fuera un mareo en ese momento, pero desafortunadamente no. Inmediatamente uno de mis compañeros gritó: "Está temblando, vámonos ya". No tuve tiempo ni de agarrar mi celular, solo de correr prácticamente hacia la puerta de salida, en donde nos encontramos que los mostradores de los productos que vendía la empresa para la que trabajaba se estaban cayendo y se cimbraban las puertas, que eran de vidrio, erróneamente, ¿no? En aquel momento supe que ese temblor era algo diferente. El movimiento era trepidatorio, cosa que jamás había sentido en mi vida, pero sabía que era lo peor que nos podía pasar. Una de mis compañeras que iba junto de mí entró en pánico mientras íbamos a empezar a trabajar las escaleras. "Carlita, mis hijas, ¿cómo están mis hijas?". Yo, sin ser madre en ese entonces y no entender del todo ese sentimiento aterrador de no saber qué está pasando con tus hijos, solo pude responder con voz quebrada: "Bella, tus hijas están bien, van a estar bien". Cuando comenzamos a bajar las escaleras, sentí literalmente otro jalón tan espantoso que pensé prácticamente que la escalera se iba a caer y ahí íbamos a quedar. Mi pensamiento en ese momento fue encomendarme a Dios, pedir que cuidara a mi familia y que se hiciera su voluntad. Después de eso seguimos bajando hasta salir del edificio y cruzar el camellón de enfrente. Cuando llegamos ahí, todavía se podía percibir el movimiento. Todos estábamos impactados. Se habían perdido las señales telefónicas y solo funcionaba la red de WhatsApp. Rápidamente se corrió la noticia de que había daños y edificios caídos. Yo de verdad aún no lo podía creer. Pasaron entre 15 y 20 minutos en lo que nos dejaron entrar nuevamente al edificio. En cuanto llegué a mi lugar, tomé mi celular y ya tenía varias llamadas perdidas y mensajes. Entró en ese momento una llamada de mi primo Alberto. Le contesté toda temblorosa, pero le dije que estaba bien. Posteriormente pude comunicarme con mi esposo y mis hermanas,
y pues me dijeron que gracias a Dios mis padres estaban asustados, pero bien. Al poco tiempo de eso nos avisaron en el trabajo que debíamos irnos a nuestras casas con toda la precaución posible y que después se nos darían más instrucciones sobre el estado del edificio y si podríamos regresar a trabajar al día siguiente. Cuando salí, intenté tomar el metrobús. Yo usualmente tomaba un camión y después el metro, pero dada la situación, habían cancelado más bien cerrado el transporte del metro. Fue imposible tomar el metrobús ya que todos iban llenos y no cabía ni una aguja. Yo trabajaba en la zona sur de la ciudad, poco antes de llegar a la ciudad universitaria, y tenía que trasladarme hasta la zona norte, totalmente al extremo de la ciudad. Si normalmente mi recorrido era de casi 2 horas, pues la verdad es que no quería ni pensar cuánto tiempo me iba a tomar llegar a casa en esta situación. Sin saber qué hacer, se acercó a mí una joven con una bebé y me preguntó hacia dónde me dirigía, y le dije, pues voy hacia Indias Verdes, pero lo veo muy complicado. La chica se veía muy asustada y me comentó que del susto había dejado su celular y dinero en el edificio donde estaba cuando tembló. Le daba miedo regresar y como yo tampoco sabía qué hacer. De momento solo pude ofrecerle que llamara de mi teléfono a algún familiar para avisar que estaba bien y si había manera de que pudieran recogerlo en algún punto. Yo ya había hablado con mi esposo y llegamos a la conclusión de que no era buena idea de que él me fuera a buscar, puesto que la ciudad era un caos y no sabíamos qué más podría suceder. Así que quedamos en que yo le llamaría cuando estuviera más o menos cerca para que él pasara por mí. Comencé a caminar con la chica y me comentó que pudo hablar con su suegra y esposo, pero igualmente le dijeron que todo era un caos y que se iba a complicar un poco al llegar hasta donde nos encontrábamos. Recuerdo que seguimos caminando sobre la famosa avenida Insurgentes en dirección hacia el norte, mientras pasaban ambulancias, patrullas, grúas. Había carros particulares que estaban ofreciendo subir a otras personas para facilitar los traslados. Aquello parecía el escenario de una película de Hollywood, de esas donde ocurren destrucciones y todo el mundo entra en pánico. No recuerdo realmente qué tanto caminamos, pero al menos que fueron unas 2 o 3 horas en lo que esperamos a la suegra de la chica que acompañaba. Recuerdo que la señora llegó en moto, pues un buen samaritano se había ofrecido a darle rayo. Y después esperamos a que llegara su esposo. Algo dentro de mí me decía que debía mantenerme acompañada de ellos y así lo hice. Tomamos 2 autobuses, ya no recuerdo bien la ruta que seguimos, solo que a nuestro paso empezamos a ver ahora sí la magnitud del sismo. Gente asustada, tráfico imposible, edificios caídos, en mal estado. Sin embargo, pues yo solo podía agradecer a Dios que me hubiera conservado a mí y a mi familia con vida. Lo último que recuerdo fue que tomamos un taxi y pedí que me dejaran en la estación del Metro Aragón, y ahí me encontraría con mi esposo. Así fue, y cuando nos encontramos realmente no sabíamos ni qué decir. Ambos estábamos impactados, pero agradecidos de poder estar juntos. Terminé por llegar ese día a las 8 de la noche. Sin duda fue una experiencia fuerte y triste, pero que también me enseñó a tener fe en las personas y darme cuenta que Dios nunca nos abandona. Génesis del terror. Un podcast donde el miedo está presente. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 5 de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Elizabeth González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Victoria González y juntas les contaremos historias que les prometemos los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal, la verdad nos ayuda mucho con eso, que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Génesis Fam. Y bueno, pues ahora sí que si les parece interesante el contenido que generamos, lo puedan compartir con todas las personas que ustedes consideren que puedan estar interesados en estos temas. Les agradecemos mucho a todos aquellos que ya nos siguen, aquellos que ya han presenciado varios de nuestros o han escuchado varios de nuestros episodios. Agradecerles mucho a las personas que por ahí nos dejan comentarios en las redes sociales, que de repente nos cuentan alguna que otra historia. Y bueno, pues obviamente les recordamos que puedan suscribirse, nos ayudan muchísimo, de verdad, para que nosotras podamos seguir generando este contenido. Y bueno, antes de pasar al episodio del día de hoy, los invitamos, como en cada episodio, a que vayan a buscar algo con qué botanear, algo que tomar y que se pongan muy cómodos donde quiera que estén y se preparen para escuchar estos relatos verdaderamente escalofriantes.
Bueno, el episodio del día de hoy, amigos, es un episodio que hemos estado, pues ahora sí que trabajando, pensando mucho para poder hacerlo. Es un episodio que sí tiene que ver con cuestiones un tanto paranormales, sobrenaturales, pero es un episodio que va más enfocado a uno de los fenómenos naturales, pues que de alguna manera, creo que todos los fenómenos naturales, la naturaleza es bellísima, pero cuando se trata de mostrarnos la fuerza que tiene, puede ser verdaderamente dar miedo, dar terror, ¿no? Y uno de los tantos fenómenos naturales que nos toca presenciar como seres humanos y en los cuales nos sentimos verdaderamente indefensos ante la naturaleza son los sismos. Y el episodio de hoy se titula así, Sismos de Miedo. Para los que nos escuchan fuera de México, o que no saben de dónde nosotras somos originarias, pues nosotras nacimos, crecimos y bueno, yo particularmente actualmente sigo viviendo en la Ciudad de México y la mayoría de la gente que nos ve o que de alguna manera son mexicanos, sabrán que la Ciudad de México es uno de los puntos donde hay una actividad sísmica bastante intensa. Entonces, como se imaginarán, pues nosotras hemos presenciado, hemos tenido que vivir varios sismos a lo largo de todos los años que tenemos viviendo en esta ciudad. Entonces, la verdad que creo que nos ha tocado vivir sismos de pequeña intensidad, mediana intensidad y sismos bastante fuertes, ¿no? Entonces, yo a decir algo que creo que desde niña siempre uno de mis miedos más grandes, además de los fantasmas, fueron los sismos, los terremotos, me daban mucho miedo. Hoy en día que he crecido, bueno, pues creo que he sabido controlar un poquito más ese miedo, ese temor, pero creo que no es algo solamente mío. La mayoría de la gente, tiene un respeto muy grande o un miedo muy grande más bien hacia los temblores. Entonces, los mexicanos a lo largo de nuestra historia hemos vivido varios sismos fuertes. Recientemente tuvimos uno de los más fuertes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia en el año 2017. Y bueno, es una de las coincidencias más grandes no sé si llamarlo coincidencia o paradoja, más grandes que hemos vivido en la historia de nuestro país, porque ese sismo de 2017 ocurrió justo cuando estábamos celebrando un aniversario del sismo más recordado a lo largo de la historia moderna en México, que es el sismo del 19 de septiembre de 1985. Y pues ese sismo de 2017 fue igual, un 19 de septiembre de 2017, o sea, varios años después. Entonces, a mí no me tocó, yo aún no nací en 1985, no tengo registro en mi memoria de ese sismo. He escuchado a lo largo de todos mis años, he escuchado historias de personas que han narrado cómo vivieron este sismo. Y bueno, pues obviamente cuando uno escucha eso, siempre, cuando escucha esas historias, se genera un temor eh, pues más ligado a las historias, a las experiencias de otras personas, pero nunca a una experiencia vivida. Y a partir del año 2017 hacia acá, puedo decir que tengo ya una experiencia personal y tengo un temor fundado, pero basado en una experiencia personal, ¿no? Entonces, creo que muchas personas de mi generación y de las generaciones adelante de la mía, pues hoy por hoy podemos decir y contar qué es lo que se siente vivir un terremoto, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a contarles, para empezar, cómo fue que nosotras vivimos este fenómeno de la naturaleza, y les queremos compartir también algunas historias paranormales que hemos recopilado, hemos escuchado
de personas cercanas a nosotras, que siguen el canal o incluso que hemos escuchado en algunos otros programas y que nos parecieron interesantes comentarles y contarles, porque al final toda la energía que se genera con este tipo de fenómenos naturales, pues se liga mucho a las cuestiones de miedo, ¿no? Y el miedo abarca muchas cosas, desde el miedo a tener, a presenciar un terremoto, hasta el miedo de quedar atrapado en un lugar cuando estos sismos, estos terremotos producen la caída de edificios, la muerte de personas, y cómo muchas veces esas tragedias, esos sucesos, pues nos llevan a presenciar fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar a Vicky. A mí me gustaría que ella pudiera compartirnos cómo fue su experiencia en este sismo de 2017, cómo lo vivió y pues ahora sí que por ahí ella cuando ocurrió este sismo me comentaba, ¿no? Que tuvo una especie como de presentimiento. Entonces, bueno, no, ahora sí que nos gustaría mucho escucharte, Vicky. Bueno, pues muchas gracias, Eli, muchas gracias, amigos que están hoy con nosotros. La verdad, este es un tema que a mí me gusta mucho. No sé, yo creo, como dice Eli, es algo con lo que crecimos. Creo que si bien nosotras no nacíamos todavía en 1985, pues nacimos unos poquitos años después y crecimos toda nuestra vida escuchando todas esas historias, ¿no? Entonces creo que se crea una especie entre de curiosidad, pero también de un temor híjole, ¿qué tal si pasa, no? Yo recuerdo muchas veces de niña, cuando veía algún documental o cuando se recordaba el aniversario y salía en los noticiarios todo lo que había sucedido, me entraba ese temorcito, ¿no? De, híjole, ¿qué pasaría si nos tocara vivir algo así ahora, no? Y bueno, pasaron 32 años, que es realmente, o sea, la diferencia entre un temblor y el otro, 32 años en los que, pues, de un momento a otro ese sentimiento se cumplió, ¿no? Yo recuerdo, para comenzar a platicarles un poquito mi experiencia, que la mañana de ese 19 de septiembre del año 2017, yo, bueno, ya estaba casada, tenía una pequeñita de 2 años y recuerdo que esa mañana, pues mi esposo salió muy temprano a trabajar. Yo me quedé un ratito más dormida con mi hija. No sé por qué, pero bueno, no sé si solo me pasa a mí o es en general, pero yo recuerdo ese día así muy claro todo lo que hice desde que me levanté hasta que me fui a acostar. En ese tiempo yo tenía una persona que me ayudaba a hacer la limpieza de mi casa y regularmente iba los martes, pero ya habíamos acordado previamente que íbamos a cambiar los días, ¿no? Entonces, ese día yo no esperaba a la señora que me ayudaba a limpiar, pero llegó, ¿no? Desayunamos y recuerdo que a las 11 y piquito de la mañana ese día era el simulacro, ¿no? En conmemoración del terremoto de 1985. Me acuerdo que, bueno, sonó la alarma sísmica, todos ya estábamos previamente enterados, ¿no? De que iba a sonar, bajé con la señora de la limpieza, con mi hija así en brazos, y recuerdo que, bueno, que mis vecinos, los que vivían en el departamento de abajo, era una pareja, pues, relativamente joven, pero con 2 adolescentes, ¿no? Entonces recuerdo que solamente estaba su hijo mayor de estas personas. Bajamos, los saludamos, nos quedamos ahí un rato en el patio, pasaron unos minutos, subimos, seguimos el día, pero yo recuerdo que después del simulacro, empecé a ver un documental precisamente del temblor, ¿no? Porque les digo, no sé qué pasa con uno que como que te entra esa curiosidad y ese temor, y bueno, estábamos viendo el documental con la señora que me ayudaba a limpiar. Y bueno, ella me platicó un poco de su experiencia. Ya para ese tiempo ella ya vivía en México, ella no era de México, ella era de un país de allá de Sudamérica, pero ya en esos años ya estaba ella viviendo aquí. Y me contaba que le había tocado pues vivir ese temblor, pero que realmente no lo había sentido porque ella iba en una combi en esa ocasión, ¿no? Entonces no recordaba así realmente cómo se había sentido el movimiento. Pasó el rato y de repente a eso ¿qué sería? Eran casi la 1 en punto de la tarde.
cuando yo en ese momento trabajaba en la universidad donde sigo trabajando, pero de manera presencial. Y la verdad es que tenía un horario que me encantaba, ¿no? Yo trabajaba de 5 de la tarde a 9 de la noche. Entonces yo recuerdo que para la 1 de la tarde dije, voy a ir al banco, necesito hacer un pago. Recuerdo que cuando yo dije eso, pensé, me voy a llevar a la niña, pero dije, bueno, es más fácil que pueda yo ir rápido en un taxi, perdón, y regresar, ¿no? El banco estaba a 5 minutos en taxi. Entonces yo le pedí a la señora que si podía quedarse con la pequeñita, ¿no? Ya la señora ya tenía bastante tiempo trabajando conmigo, ya era de confianza, y me dijo, sí, vaya y no se preocupe, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando yo tomo mi bolsa para salir de la casa, así como la tomo, me viene un pensamiento, pero así clarito, era como una voz en mi cabeza que me dijo, ¿y si tiembla? Pero bueno, o sea, obviamente me reí así como de sarcasmo, dije, bueno, ¿cómo va a temblar? O sea, sería lo más irónico que podría pasar que hoy precisamente tiemble, ¿no? Ya no que haya un terremoto, solamente el puro pensamiento de que tiemble. Dije, no, está sugestionada nada más. Agarré, tomé mi bolsa y me salí. Y pues ese día todo fluyó. Y en cuanto salgo de mi casa, pasa un taxi así enfrente. Le hago la parada, se detiene, me subo. En 4 minutos había llegado al banco. Entro al banco, así como me dan el papelito que te dan con el turno que te toca, me tocó pasar, o sea, ni siquiera me senté en las banquitas, o sea, pasé así de inmediato, hice mi pago, salgo del banco, recuerdo que todavía antes de salir o cuando iba saliendo, iba bajando las escaleras, recibí una llamada que era de mi hermana Carla, de nuestra hermana mayor. No recuerdo, la verdad, ahí sí no recuerdo de qué hablamos, solo recuerdo que yo intercambié esa llamada con ella, cuelgo, pasa un taxi y así, o sea, luego me lleva hacia la casa, ¿no? Les digo, yo salí de mi casa a la 1, eran la 1:10 cuando yo salí del banco y ya iba de camino a mi casa, ¿no? Que me hacía otros 4 minutos. Y estaba ya por llegar a la casa cuando de esas decisiones que uno dice, pudo haber cambiado mi vida, ¿no? Si hubiera pasado a lo mejor una desgracia, pero afortunadamente no fue así. Decidí bajarme 2 cuadras antes. Dije, voy a pasar a la ferretería, no sé, no recuerdo para qué, pero dije, voy a bajarme antes. Entonces le digo al taxista, me baja aquí, por favor. Se detiene, le pago, me bajo y empiezo a caminar. Y habré caminado, yo creo, 1 minuto y medio, iba yo así ensimismada, ¿no? Pensando, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer estos pendientes, bla, bla, bla. Cuando de pronto empiezo a oír la alarma sísmica. Y entonces en mi mente es otro simulacro, pero si ya fue, ¿no? Y hace unos días que estaba yo recordando todo esto, o sea, como que hasta entra el temblor de solo pensarlo, ¿no? O sea, la verdad ahorita sí como que empiezo a sentir así hasta mi cuerpo cómo se acelera, porque yo recuerdo que en ese momento cuando yo dije otro simulacro, empecé a oír mucho ruido, pero era el ruido de los árboles que se estaban sacudiendo. Y entonces empecé a oír también cómo la gente salía así corriendo de sus casas. Digo, aquí en la ciudad y ahí donde vivía, hay un montón de casitas y departamentos y demás. Y escuchaba cómo la gente salía corriendo y a lo lejos alcancé a oír a alguien que decía, este está más fuerte que el pasado, ¿no? Entonces, cuando escucho eso, yo me detengo y la verdad es que cuando yo me paré así en el piso, literal brincó, o sea, el piso brincó, yo brinqué junto con el piso y se oyó un tronido así tremendo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que dije, ¿qué pasa, no? Intenté correr, dije, lo primero que se me vino a la mente fue mi hija, ¿no? Intento correr, pero cuando hago el movimiento para correr, pues en primera el movimiento del tambaleo, del brincoteo no me dejó. Y luego había un poste así enfrente de mí que se hacía literalmente así. O sea, yo veía cómo se venía hacia mí. Y me quedé bloqueada, o sea, ya no me pude mover, solo recuerdo que así me tapé mis ojos, mi cara, y empecé no sé si a gritar o solo lo dije así en mi mente, la verdad no, eso como que lo tengo medio bloqueado, a decir, Diosito, ayúdanos, ¿no? Cuídanos. Y recuerdo que alguien, no sé, un señor que estaba así a mi lado me tomó así del hombro, me dijo, tranquila. Pero pues toda la gente así angustiada, ¿no? Señoras gritando, llorando. Fueron segundos, porque la verdad es que a mí ya me tocó sentir, yo creo,
lo más fuerte del temblor, que fue el brincoteo, fueron ya, no sé, a escasos 30 segundos, no más, y se detuvo, ¿no? Pero cuando se detuvo el temblor, pues yo lo que hice fue inmediatamente correr hacia mi casa. Llegué, ya vi a mi hija con la señora que nos ayudaba a limpiar, el otro chico nuestro vecino que estaba así fuera de sí, o sea, lo veía que ni siquiera hablaba, él caminaba de un lado a otro, estaba como con esta parte del estrés postraumático que lo veía que iba y venía y iba. Y pues yo recuerdo que así lo primero que pensé fue, pues aquí esto fue algo de proporciones mayores, ¿no? O sea, creo que sí, seguramente se cayeron edificios y pasó algo más. Dentro de todo lo que a mí en ese momento me dejó tranquila fue que antes de que se cayeran todas las comunicaciones, o sea, cuando yo iba corriendo hacia mi casa, recuerdo que me llegó un mensaje de mi esposo que me decía, está temblando, ya estoy afuera del edificio. Entonces eso me dejó como que tranquila, ¿no? Porque decía, bueno, él está bien, ¿no? Después, bueno, llegué a mi casa, intenté comunicarme con ustedes, con mi mamá, pero pues todo ya de plano no salían mensajes, no salían llamadas, pasaron unos minutos y bueno, ya tocaron mi timbre y era mi mamá, ¿no? Que ya había pasado a ver a mi papá, estaba él bien, y ella estaba bien, ¿no? Ya posteriormente llegaste tú y bueno, de Carla, de nuestra hermana mayor, supimos ya varias horas después porque ya no la lográbamos contactar, pero la verdad es que es una de las experiencias que podría decir, si no es la que más me ha causado miedo, aparte de cualquier peligro que pudieran correr mis hijos, golpes que se han dado y que eso también es otro terror que vivimos las mamás, pero fuera de eso, creo que sí, esa es la experiencia donde he sentido más cerca la muerte y más el terror de sentir qué está pasando con mi familia, con mi hija, con mi esposo, con mis hermanas, mis papás, ¿no? Porque sabíamos o sabemos que estamos o que están en una ciudad tan vulnerable. Yo todavía me siento como si estuviera allá, pero están en una ciudad tan vulnerable que sabíamos que ese movimiento nunca lo habíamos sentido. O sea, habíamos sentido muchos temblores. Yo creo que uno se vuelve experto en sentir hasta el más mínimo movimiento cuando vive ahí en la ciudad, pero nunca habíamos sentido algo así. Nunca, nunca, nunca. Y sentirlo ese día, lo que significaba que hubiera pasado precisamente en esa fecha, pues yo creo que nos marcó a todos, ¿no? Y nos marca hasta la fecha, porque siempre que llega el 19, siempre todos decimos, que no se vuelva a repetir nunca una tragedia así, ¿no? Y claro, que además, coincidentemente o no solamente ese 19 de septiembre tembló, sino que muchas réplicas de las que se dieron inclusive de ese temblor o de otros posteriores han sido un día 19, entonces pareciera irónico, ¿no? Pero sí, no sé si el 19 es un número que nos marca, ¿no? Y que se ha quedado así como muy marcado. Muchas gracias, Vicky. La verdad es que yo creo que como tú, muchas personas, de hecho en el intro de este episodio ponemos el audio de una seguidora de nuestro canal y ella también refiere esta parte, ¿no? De cómo personas con las que ella estaba, que eran mamás, lo primero en lo que pensaron fueron en sus hijos, ¿no? Y también refiere esta parte de que ese día justo vino a su cabeza el pensamiento de, ¿y si se repitiera, no? Y yo creo que no solo ustedes, sino muchas personas literal vivieron esa parte de decir, bueno, ¿y si se repitiera esto? Y creo que nunca dimensionamos que una coincidencia tan grande o una paradoja tan grande se pudiera presentar, ¿no? Y no solo ese día, o sea, apenas el año pasado tuvimos, para la gente que no lo sabe, en 2017 tuvimos dos terremotos en septiembre. El 19 de septiembre fue un terremoto que aparentemente la escala no fue tan grande, un terremoto de 7.1, pero el problema fue que fue un terremoto con el epicentro bastante cercano a la Ciudad de México, por eso fue que se sintió tan intenso, tan fuerte, ¿no? Pero días antes, una semana y media antes, 2 semanas. El 8 de septiembre. 7 de septiembre, ¿no? Pues 7 de septiembre. Hubo un terremoto de 8.2. De hecho, incluso más fuerte.
el grado fue mucho más fuerte que el del 85. Obviamente como el epicentro estaba a bastante distancia de la Ciudad de México, no hubo pues ahora sí que todo el destrozo que hubiera podido generar un sismo de esa intensidad con un epicentro más cercano a la ciudad, ¿no? Tuvo el epicentro en Oaxaca. Entonces, ese sismo, ese primer sismo de ese septiembre de 2017, fue el 7 de septiembre, dejó muy dañada la ciudad. De hecho, se sabe que muchos de los edificios que cayeron el 19 de septiembre fue porque habían quedado dañados del temblor del 7 de septiembre. O sea, eran una semana y media de diferencia, ¿no? Y el año pasado, en 2021, el mismo 7 de septiembre, tuvimos un sismo aquí en la Ciudad de México que no fue tan levecito, o sea, sí se sintió bastante fuerte, sonó la alarma sísmica, la gente salió. Yo recuerdo ese día que estaba yo acostada en mi cama y de repente la alarma empezó a sonar, llegó mi esposo no es de la Ciudad de México, era la primera vez que le tocaba como tal un sismo aquí en México, y me acuerdo que el pobrecito llegó y me aventó las llaves y él salió corriendo y yo dije, bueno, las llaves, ¿para qué me las avientas, no? Y yo salí atrás de él y de momento no se sintió nada, pero recuerdo que ya estando abajo, empezó a sentirse el movimiento, y justo enfrente donde vivimos hay varios árboles y los árboles empezaron a zarandear. Ese día estaba lloviendo, había llovido mucho, ese septiembre de 2021 llovió muchísimo aquí en la Ciudad de México. Había inundaciones en otras partes del país, inundaciones muy fuertes, y estaba la lluvia, tuvimos que salir así con la lluvia, y luego el temblor, y luego el cielo, se generó este efecto que pasa con los temblores, que se iluminan el cielo, era de noche. Entonces, bueno, yo literal ese día sí dije, ya, pues ahora sí que ya se acabó el mundo, ¿no? Porque veía que se iluminaba el cielo y todo se movía muy así, la lluvia, o sea, y obviamente vino de nuevo toda esta cuestión de decir, ¿cómo es posible que vuelva a pasar un 7 de septiembre, ¿no? Exacto. Y lo que mencionaba Vicky es muy cierto, ¿no? Yo creo que todos llegan el 19 de septiembre de cada año y no podemos evitar pensar, pues que ahora qué nos va a pasar, ¿no? Nos va a volver a tocar. Yo, mi experiencia en el sismo del 2017, del 19 de septiembre, lo comentaba yo en un episodio de la temporada pasada. Yo recuerdo que un año antes de que ese temblor se diera, durante todo ese año previo, yo soñé constantemente que había terremotos, que había sismos. Soñé como varias veces con temblores. Obviamente, pues no sabía yo qué iba a pasar. Sí se da uno a la idea de, bueno, ¿por qué sueño tanto que va a temblar? En mi caso yo pensaba, bueno, es que a lo mejor como uno de mis miedos más grandes son los temblores, pues lo relaciono con eso, ¿no? Pero bueno, todo ese año previo yo soñé, tuve ese tipo de sueños, y recuerdo, y es algo que me parece que la mayoría de la gente, de los que vivimos ese sismo de 2017, dudo que haya una sola persona que no recuerde qué fue lo que hizo ese día. Lo que tú decías, Vicky, o sea, recuerdas con perfección cómo fue tu día previo a que fuera el terremoto y todo lo que pasó después. Y dudo que haya alguien que no lo recuerde. O sea, yo recuerdo muy bien que me desperté y ese día tomé mi celular y lo primero que hice fue, procuro no hacer eso, pero ese día recuerdo que lo primero que hice fue abrir mi Facebook, y ahí me salió un video de conmemoración al sismo al terremoto de 1985. Y yo recuerdo que empecé a ver el video, y sí, vino a mi mente como esta onda de, ay, qué feo, ¿no? O sea, cómo se sentirán las personas que vivieron todo eso. La verdad, no, yo no tuve el pensamiento de, ay, si volviéramos o sea, no, solamente fue como pues qué triste, ¿no? O sea, la gente que tiene que recordar este día porque sus familiares murieron, porque sus vidas se vieron transformadas de una u otra manera, ¿no? Y ya, yo recuerdo que pues me desayuné, hice ejercicio como de costumbre, y a las 11 sonó la alarma para el simulacro.
Y la verdad yo muy negligentemente dije, no, yo ni voy a salir, o sea, la verdad es que pues yo estoy aquí muy cómoda en mi casa, ¿no? ¿Para qué salgo? Y sí, vi que escuché que varios vecinos salieron, yo vivía en un tercer piso en ese tiempo, varios salieron, enfrente de donde yo vivía había un hospital, al lado había unos juzgados, entonces obviamente se vio mucho movimiento porque salieron las personas del hospital, de los juzgados, los vecinos y demás. Pero yo me quedé en mi casa. Pasó el rato, yo seguía haciendo, me puse a hacer qué hacer, me puse a hacer varias cosas y ya para la 1 de la tarde, dije yo, bueno, ya había hecho todas mis cosas, dije, me voy a meter a bañar. Empecé a recoger una ropa, iba a meter a lavar una ropa, recuerdo, y entonces me agacho yo a recoger la ropa, y cuando me agacho, literal sentí lo que mencionabas tú, Vicky, y sentí que el piso brincó. Y fue tan fuerte el movimiento que yo en ese momento ni siquiera mi cabeza dio a que era un temblor. Yo lo primero que pensé fue, es una bomba. Pusieron una bomba en el edificio. O sea, fue lo primero que me vino a la mente de tan fuerte que fue el movimiento. Uh-huh. Pero cuando me logro incorporar, veo la televisión y la televisión se hacía como una hoja de papel así, tum, 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 tum. Y ya fue cuando como que mi cabeza dije, está temblando. Salgo del cuarto en el que estaba y había un pasillo largo y literal yo vi cómo las paredes del pasillo se hacían así. Corrí hacia la puerta, corrí todo el pasillo, había una ventana y me acuerdo que por la ventana vi cómo los árboles se hacían así, se zarandeaban todos. Y yo recuerdo ir corriendo en el pasillo y me iba de un lado para otro, o sea, literal de un lado para otro. Cuando llego a la puerta me doy cuenta que no llevaba las llaves y eso obviamente me alteró mucho más. Cuando me regreso, me tuve que regresar a la habitación a buscar las llaves. O sea, ese ir y venir para mí fue terrible porque cuando yo llego con las llaves a la puerta, yo ya iba, bueno, si temblaba todo a mi alrededor, yo temblaba más que todo lo demás, ¿no? O sea, ya mis manos, recuerdo que no tenía control sobre mis manos. Y literal me iba de un lado a otro, no me podía sostener. Uno ve los videos de ese día y sí, ve cómo la gente se cae del movimiento tan fuerte que era, y así fue, o sea, y cuando intento yo meter la llave y abrir el portón, no podía, o sea, no acertaba a meter la llave, y sí recuerdo que en ese momento yo pensé, aquí quedé. O sea, yo sentía tan fuerte, veía cómo se movía todo tan intensamente que yo dije, se va a caer el edificio y aquí quedé. Y lo que más miedo me dio, recuerdo, fue pensar, y estoy sola, y si nadie me encuentra, y si me quedé aquí ya atrapada, o sea, todo eso me pasó así en segundos en la cabeza. Pero también recuerdo que algo, y no dudo que eso fue obra de Dios, porque yo creo mucho en Dios y creo que Él puso ese pensamiento en mí, fue como de tranquilízate y abre la puerta y sal. Y sí, o sea, agarré, recuerdo que respiré, metí la llave, abrí, y entonces me acuerdo que vi las escaleras y dije, ¿qué hago? ¿Me quedo o salgo? Y dije, pues me voy a arriesgar, y agarré y empecé a bajar las escaleras. Yo vivía en un tercer piso, y aparte eran de esos edificios que tenían pasillos largos y escalera, pasillo largo y escalera, entonces había que caminar todo el pasillo, bajar la escalera, el otro pasillo y así. Y yo tengo perdido un poco la noción de cómo hice para bajar las escaleras. Solo recuerdo que tengo por ahí un vago recuerdo de ver a una señora en la puerta de su departamento parada, petrificada, y por un momento pasó en mi cabeza, párate y ayúdala, pero fue creo que más mi miedo, que yo dije, no, córrele, o sea, corrí. Cuando yo logro llegar al estacionamiento del edificio, pues ya como que me regresó el cuerpo al alma, ¿no? Porque sí, yo creo que pocas veces ha venido a mi cabeza el pensamiento, me voy a morir, pero una de esas pocas veces fue ese día. Y creo que de hecho fue la primera vez en la vida que yo pensé en que iba a morir. O sea, de tan fuerte que fue esto, ¿no? O sea, y no creo que haya sido la única, yo creo que la mayoría pensamos en eso, que era lo último que íbamos a vivir, ¿no? Uh-huh. Obviamente ya después vino toda la parte de lograr comunicarme con mi familia, de saber cómo estaban. Recuerdo que cuando iba a buscar a mis papás,
lo primero que escuché en el carro, cuando me subo al carro y prendo la radio, fue se cayó un edificio en tal lugar, se cayó una escuela, se cayó. Y entonces sí, yo empecé a tener mucho miedo, porque dije, bueno, esto estuvo terrible, ¿no? Y mis papás viven en ese departamento del que tanto hemos hablado, son edificios de hace muchos años, y lo primero que se te viene a la mente es, ¿aguantaron los edificios? ¿Estarán de pie? Y sí, yo recuerdo que cuando iba yo llegando a la unidad, lo primero que hice fue ver el edificio de mis papás. Dije, ¿sigue en pie? Cuando lo vi de pie dije, bueno, ok, ahí están, deben de estar bien, ¿no? Y sí, efectivamente ya a lo largo del día logramos comunicarnos, logramos vernos, pero yo creo que como yo, muchas personas tuvimos después esta parte de volver a agarrar seguridad, porque pierde uno la seguridad de todo, ¿no? Yo recuerdo que duré prácticamente un mes y medio, 2 meses, en donde me daba miedo meterme a bañar, porque yo decía, no, o sea, ¿y si tiembla? Me daba miedo quedarme sola, porque yo decía, ¿y si tiembla y me quedo yo aquí? O sea, para mí algo que se me quedó muy, muy, muy grabado fue, si se cae el edificio y quedo atrapada y cómo me van a rescatar, ¿no? O sea, porque obviamente empezamos a escuchar historias de mucha gente que había quedado atrapada, ¿no? Y que las lograron rescatar algunas a las horas, pero a otras pasado los días, ¿no? Entonces, realmente creo que el tema de los sismos es un tema que entra dentro de esta parte del terror, porque de verdad que son terroríficos. Yo podría decir que más que un fantasma, un sismo de verdad que sí es diferente a lo mejor el terror, pero para mí es de las cosas que más miedo me dan, el presenciar este tipo de sucesos, ¿no? Sí, de hecho, este temblor, el que pasó el 7 de septiembre pasado, yo ya estaba aquí en Pachuca, yo tenía poquitos meses que me había mudado y pues una de las cosas era, bueno, pues ya, me libré de los temblores, yo ya no voy a sentir eso, ¿no? Y me acuerdo que ese día, yo pues obviamente, digo, la alarma sísmica no sé cuántos años tendrá la verdad ya en la Ciudad de México, tiene ya varios, pero pues ya, no sé, unos 8 o 9 años quizá, o tal vez me estoy yendo muy lejos, pero no tiene más de eso, ¿no? Entonces, pues nosotros estábamos ya adiestrados para sentir los temblores, ¿no? O sea, luego veías así, sentías, veías, volteabas a ver cualquier adorno, cualquier cosa, lámpara que te pudiera indicar que estaba temblando y salías corriendo, ¿no? Después, cuando llega la alarma sísmica, pues uno se hace un poquito flojo en ese sentido porque dices, va a sonar y cuando suena, entonces ya me preocupo, ¿no? Entonces, bueno, así viví yo ya los últimos años ahí en la Ciudad de México. Llego aquí a Pachuca y ese 7 de septiembre yo estaba aquí acostada en mi cama, o sea, pero si, ni por la mente me pasaba que pudiera temblar, ¿no? Ese día. Igual estaba yo en la cama y de repente empecé a sentir que se bamboleaba, estaba yo con mi esposo y yo dije, bueno, pues, ¿qué está haciendo este hombre? ¿No? Lo volteé a ver, pero ahí lo veo así, totalmente así, distraído con el teléfono, pero sin movimiento, pero lo veía que se hacía así, entonces ya, obviamente, luego yo detecté que era un temblor, le dije, salimos corriendo, ¿no? Pero siempre uno vive con ese miedo, ¿no? Y ya inclusive aquí, pues a veces sí estoy yo y si me siento así un poquito de mareo o algo, luego pienso, ¿no? Estará temblando y se queda uno con ese trauma, pues yo creo que de por vida, yo creo que no es algo que se te quita, o sea, yo creo que tiembla y luego todos nos remontamos a ese sentimiento que nos trajo este último temblor. Yo me acuerdo mucho que yo cuando pasó ese sismo del 2017 y que lo viví en la calle, porque a mí me agarró en la calle, yo literal no podría decir, bueno, sentí el miedo de quedarme atrapada porque estaba yo en la calle, ¿no? Pero sí me sorprendió mucho ver cómo el concreto, lo que creemos que es tan firme, realmente brincaba, ¿no? Dije, bueno, si yo sentí cómo brincó el piso, el suelo, la calle, ¿cómo lo habrán sentido los que estaban en edificios, ¿no? O sea, como tú, como mis papás, los que estaban en edificios enormes allí en el centro de la ciudad o por cualquier otro lado, ¿no? Dije, ¿cómo se habrá sentido ahí? O sea, mi pregunta era horrible, ¿no? Y entonces empiezan a pasar, como dices tú, todas estas historias de la gente que se había quedado atrapada y demás. Y yo recuerdo que mi esposo no es muy expresivo, ¿no? Él no es mucho de expresar sus miedos, ¿no?
pero sí recuerdo que después, con las réplicas que se dieron y que sonaba la alarma, el pobre así se levantaba rapidísimo y asustado salía, ¿no? Salíamos con la bebé y todo. Y una de esas noches que yo estoy casi segura que a todos nos pasó, al menos las primeras 2, 3 noches, dormía uno con miedo, ¿no? Con miedo de, y si vuelve a temblar, y si hay una réplica, porque no era algo ilógico. O sea, en el temblor de 1985 había temblado ese jueves, porque creo que en esa ocasión cayó un jueves, y el viernes volvió a temblar, y fue un temblor igual fuertísimo que terminó de tumbar un montón de cosas, ¿no? Entonces, ya con esa experiencia previa, uno decía, bueno, puede pasar que vuelva a temblar igual de fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasarnos? Y yo me acuerdo que dormía con mucho miedo, veía las noticias todo el día, o sea, dejamos de ir a trabajar una semana, y entonces lo único que hacíamos era ver las noticias, ¿no? A lo mejor malamente, porque eso nada más te hacía sentir más el temor, ¿no? Pero yo recuerdo una de esas noches que yo así como con lágrimas le dije a mi esposo, si tiembla y yo me quedo atrapada, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer por vivir, pero tú búscame hasta que me encuentres. O sea, a ese grado llega uno el sentimiento pues del trauma que te genera un evento de este tipo, ¿no? Y no creo que sea la única persona, yo creo que somos muchos, ¿no? Y hay muchas historias a mí, muy interesantes de personas que vivieron realmente milagros, y otros que pues desafortunadamente no les tocó la misma suerte, ¿no? Hay una de las historias que a mí siempre me dejó así como marcada, y que está por ahí en un documental. Es la historia de un pequeñito de esta escuela del Repsamen. Y escuela, que era un colegio que se llamaba Repsamen, que fue muy famoso porque hubo muchos niños que fallecieron, maestros, personal, muchos niños también se salvaron. Pero bueno, fue una tragedia porque eran niños, ¿no? Y porque siempre un niño te toca. En ese momento mi hija todavía no iba a la escuela, pero yo me ponía en el lugar de sus papás y decían, no, o sea, yo creo que yo me muero, ¿no? De saber que mi hija esté abajo de unos escombros. Entonces, bueno, en ese colegio se dio una historia de un pequeñito que era una familia que tenía 3 niños en la escuela, en el Repsam. Y bueno, cuentan los papás como esa mañana pues les dijeron que iba a haber un simulacro, que no se preocuparan, que todo iba a estar bien, ¿no? Van los niños, eran niños, una pequeñita como de preescolar, un niño de 2º año de primaria y un niño un poquito más grande, ¿no? Entonces van, los dejan, pero ese día dice la mamá que por la mañana el niño del medio, el que iba en 2º de primaria, le dijo, mamá, no quiero ir a la escuela, me siento mal o algo así. Le dijo, no, dice, como yo soy muy estricta y no me gusta que falten al colegio, le dije, no, tienes que ir, dice, y lo mandé. Pasa el simulacro, todo, de repente me hablan como al mediodía y me dicen, oiga señora, fíjese que el niño se cayó, está bien, pero pues quiere que vengan por él. Casa. Y entonces dice, a ver, ¿está ahí? Sí, dice, pásemelo. Y ya habla con el niño y dice, ¿cómo estás? No, pues bien, pero quiero que vengas por mí, por favor. Que el niño le dijo, mami, ¿puedes venir por mí? Y que la señora le dijo, no, me están diciendo que estás bien, ya casi vas a salir, espérate, ¿no? Cuelga la llamada, pasa un rato más, se viene el terremoto, y entonces cuando ellos van a la escuela a buscar, pues encuentran a sus 2 chiquitos, al mayor y a la niña, pero ya en eso le dicen, oiga, su hijo es de 2º, no, pues sí, pues es que precisamente los niños que son de 2º son los que están abajo en los escombros. Y entonces afortunadamente ese es un caso en el que el pequeño lo logran sacar. Es un milagrazo porque el niño realmente estaba pues ya nada de morir, o sea, llegó al hospital con un por ciento de vida, o sea, era ya desahuciado, pero pues ahora sí que milagrosamente logra sobrevivir, y ahí está el niño, ¿no? Pero sí son esos casos que dices, ¿qué sintió ese pequeñito, no? O sea, tan chiquito, pero algo le decía, mamá, ayúdame, ¿no? Y la mamá, yo creo que, yo me pongo en ese lugar y digo, híjole, también qué responsabilidad a lo mejor de momento puedes sentir, ¿no? Porque dices, ¿por qué no lo escuché, no? O si lo hubiera escuchado, hubiera sido diferente. Quién sabe, ¿no? Y así como ese hay muchísimos casos. Sí, muchas historias. Yo me acuerdo de esta historia fue de una
de una conocida mía, amiga mía, que fue compañera mía de trabajo en la UAM, y ella platicaba que a ella le agarró el temblor en una cafetería de ahí de la colonia Roma. Dice que se había ido a ver con otra maestra, creo, y estaban ahí en la cafetería, acababan de llegar, iban apenas a ordenar, cuando empieza el movimiento. Dice, salieron corriendo, porque obviamente en la Roma fue de las zonas más afectadas. Salen corriendo de la cafetería, dice, nos logramos poner en una parte, pero de momento la maestra me jala y me dice, vente para acá, y la jalan, y varias personas se van con ellos, y justo cuando se mueven, el edificio que había delante de ellos se cae, se viene, o sea, dice, si no nos movemos en ese momento, ahí hubiéramos quedado, porque el edificio se vino literal encima de la calle. Para ella fue traumático, ¿no? Y me acuerdo que me decían, no, o sea, yo no, o sea, duró varias noches, no sé cuánto tiempo sin dormir, o sea, un trauma verdaderamente grande, pero al final también dices cómo por un pelito de gato, como dicen aquí en México, se salvaron, ¿no? Se salvaron porque, como dice ella, vimos literal cómo pudimos haber muerto ahí, o sea, se pudo haber caído ahí el edificio y ahí hubiéramos quedado, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que hay muchas historias, muchas, más de las que podríamos imaginar en el sismo de 2017, en el 85 y en otros sismos. Yo creo que hablamos de lo que nos ha tocado vivir aquí en México, ¿no? Pero creo que también en otras partes del mundo, recientemente creo que apenas anoche creo hubo un terremoto en Ecuador. Entonces, creo que hay muchas personas que podrían contar muchas historias. Yo recientemente también escuchaba una, y esta tiene que ver con esta parte que dices tú de cómo viene a nosotros la parte de aferrarnos a la vida, ¿no? Aferrarnos a la vida incluso cuando ya estamos muertos, ¿no? O sea, creo que esa historia tú me la comentaste, y yo la escuché recientemente en uno de los programas que hay en YouTube es una persona que narra muy bien las historias. La verdad es que narra muy bien las historias. Creo que se llama Relatos del Lado Oscuro, su programa. La verdad es que es buenísimo. Yo escuché Génesis del Terror, pero también escuchan Relatos del Lado Oscuro. Creo que son muy buenos, o sea, narra muy bien el señor sus historias. Y él narra esta parte de una historia de una mujer que creo que fue en el 85, trabajaban en unas oficinas, se cae el edificio, y entonces piden los jefes del edificio que al otro día vayan todos a hacer un pase de lista para saber pues quiénes estaban, quiénes pudieron haber quedado atrapados en los edificios, etcétera, en el edificio, ¿no? Y entonces empieza ese día la gente a llegar a hacer su pase de lista, y de repente llega uno de los trabajadores y le dice a la jefa, oiga, fíjese que me habló fulanita, dice que está en tal parte del edificio, está atrapada. Y que pues se queda la jefa así, dice, no, o sea, no es posible, no, aquí no hay no hay teléfonos, ¿cómo te pudo hablar? Y demás. Hablamos de 1985, no había celulares, claro, ¿no? O sea, solo había teléfonos fijos en casa, en oficinas, ¿no? Entonces, pues se queda así la encargada y dice, pues es que no, ¿cómo es posible? No hay líneas, no es posible que te llamara. Y de rato llega otra persona y dice, me habló fulanita, que está en tal parte atrapada, que por favor la saquen. Y entonces ya se queda la otra persona así, la jefa, ¿no? Como diciendo, pero ¿cómo, no? O sea, no es posible, ni siquiera hay teléfonos cercanos. No, que sí, que me habló, y llega creo que una tercera persona y vuelve a decir, me habló fulanita, que por favor la saquen, que está atrapada en tal parte. Inclusive creo que estaba con su hijo, la persona. Sí, creo que y decía que estaba con su hijo. Con su niño. Y entonces, no sé cuánto tiempo pasa, empiezan a hacer la búsqueda, y después de, no sé si fueron días, logran llegar a la parte en donde decían que estaba atrapada esta persona, y efectivamente encuentran el cuerpo. No sé si también encuentran el cuerpo de su hijito. Sí, los encuentran a los dos. Sí, los encuentran a los dos.
muertos, obviamente. Y yo me acuerdo que cuando escuché esa historia dije, qué fuerte puede ser ese sentimiento de querer sobrevivir, porque aparentemente cuando hacen toda la investigación y todo, resulta que no pudo haber vivido esta persona ni el niño por días, ¿no? O sea, de hecho se piensa que debieron haber muerto en el momento en que cayó el edificio. Entonces, pues realmente como que esta parte de que les hubieran hablado, pues no había teléfono, no había manera de que ella se hubiera podido comunicar. No coincidió. Pero sí creo que nuestros espíritus pueden tener aferrarse de tal manera a la vida que logran materializarse y en este caso, pues logró comunicarse con estas personas, ¿no? Afortunadamente, pues ya estaba muerta, pero sí son de esas historias que te erizan la piel porque lo piensas y dices lo que decías tú hace un momento, ¿no? Que le decías a tu esposo, yo voy a hacer todo lo posible por sobrevivir, pero tú búscame hasta encontrarme. Y creo que eso es algo que, pues sí, todos tenemos esa sensación de decir, creo que sería de las peores cosas que nos podría pasar, ¿no? Quedarnos atrapados en un lugar y pues no poder salir de ahí. De las peores formas de morir, ¿no? Y ahorita me acordaba también de 1985, oía una historia de una familia que narraba que el día del temblor, durante el temblor, salen ellos de su casa, se quedan así en el patio, pero en eso no sé qué pasa, no sé qué se puede desatar durante estos eventos, que dicen que cuando ellos salen al patio, escucharon todos una voz que gritó, que les dijo, métanse adentro, no métanse, adentro, que gritó la voz. Y entonces todos corren hacia adentro y así como lo que dices de tu compañera, algo muy parecido, se cae un poste de luz precisamente donde estaban ellos parados. Dice, si nosotros nos hubiéramos quedado ahí, también hubiéramos, quién sabe si hubiéramos sobrevivido, ¿no? Dice, pero literal todos escuchamos una voz que nos gritó adentro y todos regresamos, o sea, lo que uno menos piensa en ese momento es meterte a un lugar, ¿no? Porque dice, lo que necesito es estar afuera para sobrevivir, pero a ellos literal fue adentro y ese adentro les salvó la vida, ¿no? O sea, y hay muchísimas historias con cosas, te digo así, que son milagros realmente, otras que son un poquito más tristes, ¿no? Hay por ahí una historia también de una mamá, creo que era una madre soltera, tenía 2 pequeñitos, y entonces ese día los niños tenían que ir a la escuela, pues era un martes, ¿no? Era un día común. Entonces la mamá dice que ese día en la mañana se levantaron los niños con flojera y le dijeron, no queremos ir a la escuela, mamá, 2 niños. Y ella dijo, bueno, está bien, quédense. Dice, yo salí a trabajar por ahí del mediodía, un poquito después, y entonces me pasé la mañana con ellos ahí en el departamento. Llegó la hora de que yo me tenía que ir, los encerré, les dije, no se salgan, les dije, bueno, había pasado creo que el simulacro, lo había pasado con ellos y todo, y se va la mamá. Y entonces llega el momento del sismo, se cae el edificio donde ella vivía y mueren los chiquitos. Los encontraron abrazados, ¿no? O sea, es una historia muy triste porque dices, si esos niños se hubieran ido a la escuela, en la escuela donde iban no había pasado nada, no pasó nada, ¿no? Hubieran sobrevivido. Pero son historias que dices tú, pues, por algo tendría que ser así, ¿no? Por algo, quizá esa mamá tuvo que vivir eso, ¿no? Son cosas muy tristes que uno dice, no quisiera yo ni vivirlas de broma, ni que nadie las viviera, pero pues les toca, ¿no? Les toca vivirla. Si hay otras historias que pues generan, yo creo que otra especie de terror, seguramente tú te acordarás de esta historia. Nuestra tía, que es abogada, en 1985 comentaba que después del terremoto muchas personas desaparecieron, muchas personas no se encontraron sus cuerpos, no se supo qué pasó con ellas, ¿no? Porque está la parte de las cifras oficiales que se han dado de los muertos de ese temblor, que fueron muchísimos. O sea, realmente la cifra que se conoce es bajísima, muchos dicen que es muy, muy superior, pero hay otra cifra de desaparecidos, o sea, de gente que no se supo si murió, si vivió, qué pasó con ellos, no se supo, ¿no? Y este caso que le llegó a mi tía, decía que eran unas hermanas, eran 3 hermanas,
Entonces llegaron con ella 2 de esas 3 hermanas, que no encontraban a la hermana, que no encontraban, que ella ese día estaba en su casa, el edificio cayó, pero el carro de su hermana lo encontraron en otro lugar. Entonces ya decían, es que mi hermana está viva, ella está viva porque su carro no estaba ahí, no estaba en su casa, ella había salido. Y entonces, pues mi tía decía, pues es que está difícil, ¿no? Porque no recuerdo realmente, o sea, creo que mi tía en ese momento trabajaba en el DIF o algo así, y entonces, pues le habían pedido ayuda. Pasa un año completo en el que todos le decían, es que está muerta, o sea, debió morir en los escombros del edificio, a lo mejor alguien más se llevó el carro o lo que sea. Pero las 2 hermanas decían, es que nosotros sentimos que está viva, ella está viva, hay que buscarla, ella no está muerta, sentimos que está viva. Pasó un año completo, no sé ahí si ya mi tía a lo mejor o sea, el caso se fue por otro lado. Y entonces después de ese año regresan las hermanas con la hermana que había estado desaparecida y le dicen, ya la encontramos, licenciada, ella estaba viva. Lo que había sucedido es que cuando cae el edificio, ella pues queda como en un espacio donde logró salir, alguien la logró sacar, una persona la logra sacar, un hombre, pero la secuestra. O sea, se la lleva en su carro, dejan por ahí el carro y la secuestra todo un año, la tiene encerrada en un sótano, quién sabe, en un lugar, todo un año y bueno, como puede la chica logra escapar con un montón de traumas, me imagino yo, pero logra escapar, pero imagínate después de un año, ¿no? Y pues obviamente que con una justificación, esta persona que se la lleva pues bastante buena, ¿no? Pensando, pues, ¿quién la va a buscar? Donde vivía se cayó, seguramente van a pensar que se murió. Claro. ¿No? Entonces, también esas historias, viene a ser otro terror, ¿no? De la gente que a veces se aprovecha de todos estos momentos para, pues, hacer de las suyas, ¿no? Y también causar ese terror así tan horrendo, ¿no? Tan terrible. Sí, es que viene la parte y creo que es de las peores cosas, ¿no? El de poder sentirnos vulnerables, porque realmente no, a las personas que se dedican a hacer pues este tipo de acciones malas no los detiene eso, al contrario, ¿no? Aprovechan este tipo de situaciones para hacerlas, ¿no? Hacer la rapiña, dañar a las demás personas, ¿no? Para uno no es concebible, pero al final de cuentas pasa, ¿no? De hecho, tú platicabas la historia hace unos episodios de un edificio en donde pues la gente se juntan, los vecinos, para evitar la rapiña, ¿no? En el edificio y se empiezan a hacer guardia, ¿no? Por ahí pasa un evento sobrenatural, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, así muy rápido, igual a lo mejor ya para quienes la escucharon, creo que la contamos en el segundo episodio de la primera temporada, o sea, ya tiene varios episodios. Esta era la historia bueno, también de un chico que vivía en un edificio donde vivía casi pura gente mayor, ¿no? Entonces el edificio no se cae, pero sí queda muy dañado, ¿no? Entonces ya no los dejan regresar. Pero obviamente pues todos están con este miedo de que, híjole, van a entrar a robar, van a llegar los de la rapiña y qué va a pasar, ¿no? Entonces este muchacho, creo que era de provincia, decía, yo no tenía familia, no tengo hijos, no nada, y dije, bueno, pues lo único que yo tengo es mi casa, ¿no? Mis cosas. Entonces, pues igual también como para ser un poquito empático con los vecinos, yo dije, bueno, yo me quedo a cuidar el edificio, ¿no? A cuidar en lo que pues, se ve que se puede hacer, si podemos sacar o qué nuestras cosas. Se queda esa noche del 19 para el 20 de septiembre y dice que no había nadie en el edificio, ¿no? Creo que sí había luz en esa ocasión, dice, pero pues manteníamos todo apagado precisamente porque también no sabíamos si podía haber una réplica, luego, o sea, vienen un montón de cosas que no tengas prendido las tomas de gas, porque puede haber fugas y todo eso, ¿no? El caso es que dice este chavo que esa noche estaba ahí, empezó a oscurecer, cerró todas las puertas de la entrada, todo, dice, pero de repente empecé a escuchar ruidos, salgo de mi departamento, me pongo así en las escaleras y hacia unos pisos hacia arriba alcanzo a ver unas sombras de 2 personas ahí paradas. Y pues me saco de onda, digo, bueno, pues si no hay nadie, ¿no?
Dice, y de repente pues como que se movían las personas y se movían los sensores de luz, pero no las alcanzaba yo a distinguir bien, nada más veía las sombras. Ajá. Dice que le llamó la atención, manda mensajes a un grupo de WhatsApp que tenían ya los vecinos del edificio y dicen, oigan, ¿alguien mandó algún familiar o alguien vino a recoger cosas? No, pues nadie, no, nadie. Sino es que está pasando algo raro, hay unas personas y que no sé qué, ¿no? Dice, ya en eso un chico le contestó, dice, el chico que tenía más o menos mi edad, éramos los dos más jóvenes, me contesta, me dice, mira, yo estoy más o menos cerca, como a 30 minutos, ya voy a salir, dame chance y ahorita paso. Pasa la media hora, llega este muchacho, ya dice, todavía como que medio burlándose, ¿no? Dice, no, has de estar nervioso por lo del temblor, ¿no? Que no sé qué. Dice, y yo me molesté porque dije, oye, ¿cómo me dices eso? Pues yo sí está bien que esté nervioso y esté traumado como todos, pero no me voy a andar alucinando cosas así. Claro. Dice, el chavo dijo, bueno, a ver, espérame, voy a subir a sacar unas cosas de mi departamento. Se sube el chavo y así como entró, oí que azotó la puerta y bajó corriendo. Me dice, vámonos de aquí. Dice, no, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, vámonos de aquí. Dice, es que cuando entré a mi departamento había 2 personas ahí y yo no sé ni quiénes son. Vámonos. Dice, no, pues así como entró, salieron. Dice, el chavo tenía un amigo ahí en un edificio que estaba en contraesquina de donde vivían ellos. Dice, mira, le voy a decir que te dé chance de quedarte ahí con él, pero pues de ahí échale un ojito al edificio y no más, ¿no? Entonces, pues son esas, yo creo estas situaciones son una descarga de energía tan fuerte, no solo del ser humano, sino de la naturaleza, de todo lo espiritual también, que genera que se puedan presentar este tipo de eventos, ¿no? En el 85 hay una historia también de un soldado, también que creo que esas historias son de ahí, de este programa de Relatos del Lado Oscuro, que cuenta, es un soldado que dice que a él le pasaron 2 cosas muy relacionadas con esto que les estoy platicando, ¿no? Una fue, dice que todos los cuerpos que se empezaron a acumular en ese entonces, que fueron muchísimos, pues la gente se empezó a dar cuenta que no los podían ni en ese momento incinerar, porque a muchos no eran cuerpos no reconocidos, no sabían quiénes eran sus familiares, y eran muchísimos, ¿no? Entonces el problema era qué hacemos con todos estos cuerpos para que puedan reconocerlos, pero que al mismo tiempo no empiecen a generar otra mal olor y todo lo que se genera, ¿no? Como sí, claro. Los cuerpos que pues ya estaban inertes. Entonces, en ese momento se idea, no sé la verdad de quién fue la idea, pero había un estadio muy grande de béisbol aquí en la Ciudad de México y entonces deciden meter la mayor parte de los cuerpos a ese estadio. Entonces decía que, bueno, ellos cada número de horas iban y dejaban estos cuerpos ahí en el estadio y que en una de esas, en uno de esos viajes con uno de los vigilantes que estaba ahí en el estadio, que estaban pues cuidando los cuerpos, le contaban una historia que en las noches que estuvieron todos esos cuerpos ahí, que fueron varios días, de repente oían lamentos. Dice, pero pues no era un lugar donde había gente herida, todos estaban muertos. No podía haber lamentos porque todos estaban muertos. Están muertos, o sea, dices, en un hospital pues te lo creo, ¿no? Porque estaba toda la gente pues, que estaba lesionada. Pero en un estadio donde estaban todos los cuerpos ya inertes, pues no era lógico, ¿no? Que se oyeran lamentos, chillidos y demás. Dice, esa fue la primera pues, experiencia. Dice, y una segunda que le pasó directamente a él era en un rescate en una exploración en un edificio caído que empiezan a hacer en la montaña en un cerrito así que se hacía del edificio que se había caído. En la noche empezaron a escarbar, alcanza a ver la sombra, o no la sombra, alcanza a ver a un señor así parado en la punta del cerrito, así de los escombros. Era un señor mayor, así como, era un hotel, entonces dice, era un señor ya grande, con una bata así como muy elegante,
y entonces le empezamos a gritar, espérenos ahí, no se mueva, ahorita vamos por usted, espérenos. Empezamos así como pudimos a quitar escombros para poder subir, y cuando llegamos a estar en la cima ya no vimos al señor, entonces dijimos, ¿qué pasó? Se cayó, se fue, pero no había para dónde se pudiera caer sin que lo viéramos. Dice, bueno, el caso es que empezamos a escarbar, encontramos un cuerpo vivo todavía, lo sacamos, y escarbando un poquito más encontramos a ese señor que yo había visto parado ahí en la punta. Porque además cuando él ve a esta persona en el cerrito ahí parado, el señor hacía una señal como señalando hacia un lugar. Uh-huh. Y dice, cuando le hablábamos parecía que no nos escuchaba. Pero cuando llegamos y sacamos primero el cuerpo vivo y después sacamos el segundo cuerpo, era el de ese señor que estaba ahí. Dice, era él, era la bata que yo le había visto puesta, ¿no? Entonces, sí. Pues son, te digo, yo creo que son tantas las energías que se dan en ese momento, que pues las personas que fallecen, sus espíritus todavía permanecen ahí, ¿no? Como arraigados, como a muchos la muerte le llegó totalmente de sorpresa, sí. Y pues se aferran, como dices tú, a la vida, ¿no? A la vida, sí, hay muchas, de hecho hay varias historias, ¿no? De maestros que pierden la vida por salvar a sus alumnos, de doctores que en 85, en todos estos, creo que fue el Hospital Juárez el que se cayó, o parte del Hospital Juárez que se cayó, y sí, pues obviamente se habla de que muchos médicos quedaron pues atrapados y murieron por cuidar a sus pacientes, ¿no? Hay una historia creo que fue en el Hospital Juárez, cuando se cae y empieza a ver todo este movimiento, dice que a los días un doctor, en la cuenta creo que un vigilante, y empieza a ver a un doctor que no lo ubicaba, o sea, decía él que él ubicaba a la mayoría, pero a ese no lo ubicaba, y que lo veía muy acelerado, y entonces en algún punto se acerca y le dice, oiga, ¿me puede mostrar su identificación? Pues para ver que efectivamente trabajaba ahí, ¿no? Uh-huh. Y que aquel ser o aquel hombre ni siquiera lo peló, o sea, literal, él siguió, y de rato él va y pregunta, oigan, es que hay un doctor nuevo que anda aquí en los pasillos y está muy acelerado, y todos, y ya le preguntan, ¿cuál doctor nuevo? No hay ningún doctor nuevo. Entonces, no, sí, es un doctor, o sea, el vigilante había llegado después del 85, del sismo. 85. Entonces da la descripción del doctor, y entonces ya se queda una de las personas así totalmente como sacada de onda, y dice, no, o sea, es que este doctor falleció, él quedó atrapado en el derrumbe que hubo en el hospital, y él ya no salió. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, de alguna manera yo creo que a muchas personas les pasó, ¿no? Que se quedaron se quedó su energía atrapada en el momento del sismo y lo que estaban haciendo, y por ejemplo, me imagino un doctor que está con sus pacientes y viene todo esto, pues lo que ellos piensan es, pues cuidar a mi paciente, ¿no? Ver claro. que no se quede solo, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay muchísimas historias, ¿no? Hablamos de las historias que conocemos aquí en México, ¿no? Pero si nos pusiéramos a hacer una recopilación de todas las historias que en otras partes, en otros países, que son países igualmente sísmicos y que han vivido terremotos fuertísimos y desgracias grandísimas, pues nos daríamos cuenta que muchos espíritus, muchas personas, pues han vivido este tipo de fenómenos igual o más intenso que el ver un fantasma o algún ser de otro tipo, ¿no? A lo mejor son diferentes experiencias, pero creo que pues son de lo que decía yo al principio, de las experiencias que más miedo nos pueden dar, ¿no? A veces uno va aprendiendo, creo que algo que en lo particular a mí me pasó fue que a partir de 2017 para acá, sí me dan miedo los sismos, me siguen dando mucho miedo, creo que son de las cosas que más miedo me dan, pero algo que he notado es que hoy por hoy
trabajo mucho mejor la parte de tener un control, ¿no? Y de pensar un poquito más con la cabeza fría, ¿no? De hecho, hace unos días hubo un sismo, no se sintió, pero sonó la alarma sísmica, tú estabas aquí con tus hijos, y de verdad a mí me sorprendió la manera en cómo yo reaccioné, ¿no? Porque escuchamos la alarma, de momento sí todos, vámonos, salgan, y yo todavía estaba la tele prendida, no encontraba el control, pero mi cabeza era como de no puedo dejar la tele prendida porque qué tal que se echa a perder y a lo mejor alguien dirá, ay, pues qué materialista, ¿no? Te preocupas más por una tele que salir y salvar tu vida, ¿no? Pero creo que algo que me di cuenta yo fue esta parte de decir, bueno, ok, todo va a estar bien, ¿no? O sea, obviamente ya vivo en un lugar donde no hay tanto riesgo porque no es un lugar en alto, no es un lugar, no es un edificio alto en donde se corra el peligro de que se caiga, pero sí aprendes yo creo que a, a no tenerle, pues no es que no le tengas miedo a la muerte, ¿no? Pero creo que conforme pasan los años y las experiencias que vas teniendo, como que vas diciendo, ok, pues lo que pase va a tener que pasar y esté en donde esté, si me toca, me toca y si no me toca, pues no me toca, ¿no? Entonces, sí, creo que al final este tipo de sucesos también nos enseñan muchas cosas, ¿no? O sea, son cuestiones muy fuertes que nos tocan vivir, pero creo que la mayoría de los que hemos tenido la oportunidad de vivir sismos intensos, terremotos intensos, este, aprendemos muchas cosas, ¿no? Aprendemos a ser más precavidos. Pregúntame si alguna vez he vuelto a decir, no, no salgo porque es un simulacro, o sea, no. Hoy por hoy yo sueno la alarma sísmica, sea un simulacro, sea lo que sea, salgo, ¿no? Salgo. Con más calma, sí, más calma, yo he notado eso, pero al final salgo y yo creo que a muchos nos pasó, ¿no? Hoy en día, sí, la mayoría de la gente la ves que toma más en serio el hecho de salir a un lugar seguro cuando suena la alarma sísmica, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que no sé si tengas alguna otra experiencia que contar, podemos ir cerrando a lo mejor. Yo, como para cerrar, a mí, bueno, dos cosas. Primero, hay una historia con la que me gustaría ya como cerrar esta parte que también siempre que la he escuchado me deja así como con la piel chinita. Esta es una historia también de 1985, del temblor, de una persona que platicaba que en ese momento ella tenía a su abuelita, ellas vivían, no sé si antes de Tlatelolco, o sea, un poquito más hacia el norte, ¿no? De la ciudad, antes de llegar a Tlatelolco. Entonces, decía que, bueno, ahí en Tlatelolco, para los que no saben, en 1985 hubo pues un grupo de edificios o un edificio que estaba conformado por varias secciones que se cayeron, ¿no? Pero era un edificio enorme, muy, muy grande. Entonces, este edificio se cayó durante el temblor, pero previo a esto, esta persona que cuenta esta historia comenta que su abuelita empezó varios días antes a decirle, su abuelita tenía como que un poquito esta onda pues de la premonición y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, empieza a comentarle la abuelita a esta chica, que en ese momento era joven, dice, hija, huelo mucho a flor de cempasúchil. Dice, huelo a muerto. Dice, y el olor viene de Tlatelolco. Y entonces, pues que ella decía, ay, no, mi abuelita ya, yo creo que ya se le está zafando acá, pues la cabeza, ¿no? Y así dice, varios días, y una noche antes me vuelve a decir, hija, huele mucho a muerte, huele mucho a flor, dice, y el olor viene de Tlatelolco. Y pues efectivamente llega el temblor del 85 esa mañana y se cae, ¿no? O sea, se cae ese edificio donde se calcula que más de 1,000 personas murieron, porque era un horario en el que muchas familias estaban ahí en ese edificio, ¿no? De ahí hay una historia que ya no me extiendo más, pero de una pareja que perdió a sus 10 hijos en ese edificio. A los 10 tenían 10 hijos y los 10
jovencitos, entre Murieron. niños y adolescentes murieron, ¿no? Y pues, y ya como para cerrar esta parte, como dices tú, todos estos eventos te van dejando muchas enseñanzas, te dejan, pues, este valor más a la vida, a ser más precavidos, a no tomar nada a la ligera. Pero también creo que una de las cosas que a mí me dejó en ese momento y que hasta el día de hoy lo tengo es pues este orgullo de ser mexicana y de ser de la Ciudad de México, porque podremos tener muchas cosas que la gente a lo mejor no le gusta, ¿no? A la gente de provincia, que a lo mejor son varias ciertas, pero creo que una de las cosas más buenas que podemos tener y que en esos momentos lo demostramos fue la solidaridad, ¿no? O sea, no hubo, o sea, hubo mucha gente que salió, yo creo que yo en ese momento sentí, ¿qué puedo hacer por ayudar a todas esas personas que están sufriendo, ¿no? Porque a mí, afortunadamente, mi familia, mi esposo, mi hija están bien, pero cuánta gente en ese momento no tenía lo más indispensable que era su familia viva o sana, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí yo sentí esa parte, esa como identificación con la solidaridad que puede mostrar el mexicano cuando ve una situación tan difícil, ¿no? El ponerte la camiseta y decir, yo doy mi vida, yo doy mi casa, yo doy mi despensa, lo que tenga para ayudar al otro, ¿no? Entonces, como dices, son eventos que nos generan mucho miedo, pero que también pueden sacar lo mejor del ser humano, ¿no? Y con Claro. eso creo que es con lo que yo personalmente me quedo mucho de este tema, ¿no? Y que creo que no es solo yo, creo que somos muchos los que sentimos esa parte. Sí, ¿No? sí, claro. Y esto que dices de cómo en este tipo de sucesos vemos lo mejor que tenemos como mexicanos, como coloquialmente nos dicen en México los chilangos, ¿no? Que hay muchas cosas que se nos critican, muchas pues tienen un motivo de ser, ¿no? Pero creo que sí, efectivamente una de las cosas eh, más positivas que tenemos es esa parte de solidarizarnos cuando lo hemos necesitado. Y creo que yo recuerdo en 2017 cuando al otro día preparamos unas tortas, se preparó un atole y había un edificio cerca de aquí de donde vivimos que se había, bueno, no tan cerca, pero sí era en la parte norte de la ciudad, Uh-huh. se había caído. No pudimos llegar al edificio porque estaba literalmente acordonada la zona, ya no había paso. Pero sí recuerdo ver a tanta gente, jóvenes, gente mayor, todos iban con comida, con instrumentos de ayuda, y esas son de las cosas que dice uno, vale la pena, ¿no? Vale la pena que tengamos que vivir este tipo de experiencias para darnos cuenta pues, de lo que podemos lograr si nos unimos todos, ¿no? Y sí, como tú dices, yo creo que son de esos momentos en donde uno dice qué bonito se siente ser mexicano, pese a todas las cosas pues que no están tan bien en nuestro país, creo que este, todo eso queda de lado cuando podemos ver la calidad de personas que somos los mexicanos, ¿no? Entonces, Sí. sí, pues muchas gracias, Vicky, gracias por hacer un episodio más conmigo. Ya estamos prácticamente en la recta final de esta segunda temporada, ya estamos a 12 episodios de terminar la temporada. Y pues queremos agradecerle también a todos los que nos han seguido a lo largo de la temporada anterior, esta temporada y de cada episodio. Eh, Ahora sí que les invitamos a que puedan estar al pendiente de nuestro siguiente episodio y que, pues bueno, de nueva cuenta puedan compartir con aquellos que ustedes crean que puedan estar interesados en estos temas, este episodio y todos los que tenemos. Recuerden que también ya estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, ya nos pueden escuchar por ahí y y pues obviamente está el canal de YouTube
y estamos en redes sociales. La verdad es que nos gustaría mucho que puedan contarnos también sus historias. Para nosotras es enriquecedor saber las historias de las personas que nos escuchan, y pues recuerden que nosotras generamos este contenido para las personas que como nosotras están interesados en estos temas de lo sobrenatural, del miedo, del terror, y creo que somos muchos los fanáticos de estos temas, y por eso nos interesa que más personas escuchen este podcast y que nos cuenten sus historias. Entonces, por hoy es todo. Les agradecemos que nos hayan escuchado en un episodio más, y recuerden que esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego. Adiós, Patito. Hasta luego. Mi nombre es Doralicia Torres y vivo en la Ciudad de México. Llegué aquí a esta ciudad en 1973, y a lo largo de los años que he vivido aquí, pues he tenido que vivir varios sismos. Sin embargo, creo que como todos los que vivimos en esta ciudad, pues hay dos con los que recuerdo con mucha claridad y pues con mucho espanto, miedo. El primero fue el del 19 de septiembre de 1985. Esa mañana yo me encontraba alistándome para ir a mi trabajo. Me recuerdo que estaba yo cepillándome mis dientes, cuando de pronto sentí que me empujaban hacia adelante. Entonces volví a mirar hacia el comedor y oí que mi mamá me gritó, está temblando, hija. Y como yo suelo así reaccionar a los temblores, y ahora ya no tanto, pero yo me acuerdo que en esa ocasión bastante rígida estaba, ¿no? Casi me empujó mi mamá hacia la puerta. Y entonces, pues ahí terminamos de sentir el temblor, porque fue bastante fuerte. Ella me decía, hija, se siente muy feo, sí, pero bueno, creo que en ese momento no alcancé a comprender totalmente lo grande que era ese sismo, aun cuando sentimos miedo. Posteriormente, pues yo tomo esta decisión de decir, bueno, me voy a ir a trabajar. Claro, antes pensé, ¿cómo estará mi hija, mi esposo? Pregunté también, pero todo parecía que estaba bien, porque si nosotros estábamos bien, yo pensaba en mi ingenuidad, pensaba que todo estaba bien, ¿no? Sin embargo, cuando salí a la calle, logré ver en las caras de las personas algo así como miedo, como angustia, y seguí caminando y me fui a la avenida donde tomaba el camión, y empecé a ver que pasaba el tiempo, y pues no había transporte. En esa época yo trabajaba en el mero centro de la ciudad, o sea, para ser exactos, en el Palacio de Gobierno, en el Zócalo. Y pues yo sentía que ya no llegaba. Ya en eso llegó mi hermana, y ellos traían carro junto con su esposo, y ya me subí junto con ellos. Él prendió el radio. Para esto no había luz, o sea, nosotros ya no nos enteramos en televisión ni en nada porque no había luz. Y el radio que traía el carro todavía no daban noticias exactas, era algo mínimo realmente lo que estaban dando. Y nos preguntábamos, creo que esto fue algo fuerte, pero pues no dicen nada. Sin embargo, cuando fuimos avanzando, llegamos a la parte de casi no era la zona de Tlatelolco propiamente, pero sí, porque Manuel González atraviesa Tlatelolco, y al subir el puente de Tlatelolco, de Nonualco, empezamos a ver que había zonas con humo, con hombre. Y ya bajando empezamos a ver que había unas viviendas caídas,
pensamos que pues eran porque eran muy viejas, y sí, en esa zona hay viviendas muy viejas. Está la zona de Santa María la Ribera y se veían que ya había caído algo. Pero seguimos avanzando. Pero ya cuando llegamos a la zona de Reforma, ahí sí ya nos dimos cuenta que era algo muy fuerte. Había estaba caído el Cine Regis, el Hotel Continental y bueno, otros más que la verdad no recuerdo. Creo que en esos momentos la mente de uno no sabe, no piensas, no sé, es como que se vuelve un caos en la cabeza, ¿no? Porque piensas en muchas cosas y pues hasta ahí nos detuvieron, no hubo más. Nos dijeron que tenemos que dar la vuelta y regresarnos. Obviamente pues ya me tuve que regresar. Ya no me acuerdo exactamente cómo me regresé, en qué transporte me regresé, porque ya no me regresé con ellos. Pero cuando llegué a casa, pues a esperar, ¿no? Porque ¿qué es lo que está pasando? Ya, no tardaron en empezar a dar noticias ya por el radio, ya fue otra cosa. Y ya empezaron a decir todo lo que había pasado. Realmente fue una sensación muy, muy triste, ¿no? Porque aunque yo personalmente no viví una tragedia cercana, pues habían muerto muchísima gente, mucho. Y eso dolía mucho. Es una sensación que uno no siquiera puede, o sea, aún a los años, no puede uno lograr no sentir eso, ¿no? O sea, se siente cuando las personas, cuando un grupo de personas muere de esa forma, ¿no? Y en esta ocasión había sido demasiada gente, fue mucha gente. Sobre todo al pensar que yo había tenido que, o hubiera podido vivir algo así, de verdad da mucho miedo. Mi zona de trabajo, pues el edificio en el que yo trabajaba era nuevo y sin embargo pues se había destruido una gran parte de él y muchos más. O sea, en el caso de mi hermana, pues en el lugar que ella trabajaba, totalmente destruido. Y así, y a nosotros no nos pasó nada, pero sí fue algo que dolió mucho porque murió muchísima gente. Y bueno, eso es algo que pues siempre se queda en nuestra mente. Así hemos tenido que vivir en esta ciudad porque todos los que vivimos aquí sabemos que en cualquier momento va a sonar esa alarma. Y bueno, en aquel tiempo no sonaban alarmas, no sabíamos, ¿sí? Ahora pues tenemos esa, pues decir, una herramienta, pero pues cuando se trata de un sismo creo que no sirve para gran cosa, ¿verdad? Pero en el siguiente sismo que me tocó vivir fuerte, que fue el 2017, pues fue algo intenso también. Creo que lo viví más intensamente, no sé si por la edad o por qué, pero lo he tenido que vivir muy, muy intensamente. En esa ocasión, el 19 de septiembre, cuando se conmemoraba el sismo del 85, se hace un simulacro y ese simulacro se iba a dar a las 11 de la mañana. Yo estaba viviendo con una amiguita y íbamos nosotros a ir a un centro comercial a comprar algo. Entonces salimos exactamente a las 11 de la mañana y nos tocó el simulacro a mitad del estacionamiento. Ella y yo hicimos lo correcto, ¿no? De estar en el lugar adecuado, o más o menos adecuado. No había cables, no había edificios, en fin, era el estacionamiento. Sin embargo, uno se da cuenta que la mayoría de la gente no lo hizo. O sea, como que, es un simulacro, no hay problema. Y bueno,
así nos fuimos, nos dirigimos al lugar donde íbamos a ir y regresamos. Regresamos como, yo creo que nos tardamos como 1:30 más o menos en hacer el trámite y ya llegamos a casa. No teníamos ni 10 minutos, yo creo que cuando de repente ella me dice, no, yo fui la que le dije, está temblando. Pero cuando yo dije está temblando, ya realmente el edificio parecía gelatina. Y en ese momento empezó a sonar la alarma. La alarma sonó después. Fue, bueno, no sé qué es lo que pasaría, ¿verdad? Pero dicen que porque el sismo fue muy cercano, entonces la alarma sonó tardíamente. Entonces cuando traté de salir del departamento, yo llevaba las llaves y hice 3 intentos. Fue algo terrible, yo nada más de acordarme de ese momento, bueno, fue algo muy, muy especial porque 3 intentos y no podía abrir la puerta. Y yo sentía que se movía todo. Ella me dijo, oye Dorita, yo abro. Me lo dijo con mucha paciencia porque las llaves no las soltaba, ¿sí? Estaba yo realmente rígida, ¿sí? Y pues ya abrió ella y salí. Y con esa rigidez que me caracteriza en los sismos, pues salí. Y bueno, yo en ese momento pensé, y se los he dicho varias veces, sentí que era todo, que ahí íbamos a quedar, porque realmente el movimiento en mi vida lo había sentido, nunca lo había sentido. Y sentí que era lo último que iba a vivir. Simplemente me encomendé a Dios, ¿sabes? Lo que tú digas, Señor. Y bajé como robotito las escaleras. E inmediatamente ya que bajé estaban todas las personas abajo. Yo como que, no sé, como que en esos momentos me pierdo, no sé qué me pasa. Y yo no me acuerdo nada más que le dije a alguien que estaba por ahí. Lo mismo que en el otro temblor, también yo lo pensé, también pensé lo mismo. Si esto es tan fuerte, alguien debe estar sufriendo estas consecuencias, debe haber sido algo muy, muy fuerte. Y así fue tan terrible, no sé si más o menos que el de 85, pero también murieron mucha gente. A veces no se contabiliza toda la gente que muere. Y como he dicho varias veces, no sé, tal vez nosotros no hemos vivido esa tragedia personal, porque pues a ninguno de ni mis hijas ni nadie cercano ha tenido que vivir eso, o no ha tenido que morir, porque inmediatamente uno piensa, ¿no?, en sus hijos, en los cercanos. Cuando pasa eso, inmediatamente pensamos en los seres queridos. Cuando nos damos cuenta que están bien, pues ya, nos sentimos tranquilos. Sin embargo, el ver la tragedia que viven las demás personas es algo muy, muy, muy difícil de sentir. O sea, es algo muy feo que se siente cuando sabe uno que cuánta gente muere en esos momentos y tienen que pasar son tragedias muy grandes, porque a veces son familias enteras. Sabemos que los que vivimos aquí, que pues mientras estemos aquí lo vamos a tener que vivir. Y pues la verdad es que a mí no me gustaría vivir otro más. Es un poco difícil de entender. Solo digo, vuelvo a repetir, solamente los que vivimos aquí podemos saber qué se siente cuando pasa esto.